Hola, soy Nadine y para empezar a reparar electrónica no necesitamos una fortuna en herramientas. Y estas son las 5 herramientas esenciales que utilizo día a día y con las que puedes arreglar casi todo. Primera herramienta que tenemos es el multímetro, también conocido como tester o polímetro en algunos lados. Es una herramienta de medición electrónica fundamental. Podemos pensar en él como la navaja suiza para los electricistas y técnicos. Es un dispositivo que combina múltiples funciones de medición en un paquete portátil. Se utiliza para saber, por ejemplo, si un cable está cortado utilizando la función de continuidad o si una batería tiene carga, poniéndolo en la medición de voltaje. El propósito principal del multímetro es diagnosticar problemas eléctricos y verificar el estado de circuitos y componentes. Te permite de una manera ver la electricidad. Sus usos más comunes se dividen en 4 mediciones básicas. La medición de tensión, representada con una B corta mayúscula, la presión o fuerza de electricidad, y es lo primero que se mide para saber si un circuito tiene energía. El voltaje se presenta en los circuitos como voltaje de corriente continua y voltaje de corriente alterna. El voltaje de corriente continua se utiliza para medir cosas como baterías, pilas, cargadores de netbooks o electrónica de un auto. Te permite saber si una batería está cargada o gastada. El voltaje de corriente alterna se utiliza para medir la electricidad de los enchufes de la casa y electrodomésticos. La medición de resistencia, representada por el símbolo omega, su unidad de medición es los ohmios. Medimos cuánto se pone un componente al paso de la electricidad. Se usa para comprobar si una resistencia tiene el valor correcto. También sirve para verificar si un interruptor funciona. Muy importante de saber es que la resistencia siempre se mide con el circuito apagado o el componente desconectado. Otra de sus funciones también que tiene el multímetro es la medición de continuidad o prueba de VIP. Esta es una de las funciones más útiles para lo que iniciamos, ya que es una medición de resistencia muy baja. El multímetro emite un pitido si dos puntas están conectadas eléctricamente. Se usa para saber si un cable está roto por dentro, ya que al estar cortado la electricidad no fluye correctamente de un punto a otro, entonces significa que está roto. Mi recomendación es sobre la seguridad y la protección del equipo, ya que el error más común que cometemos todos y que puede quemar el multímetro o fusible interno es intentar medir el voltaje cuando el multímetro está configurado para medir corriente o viceversa. No compren el más caro, ya que uno básico es suficiente para comenzar. No es necesario tener todas las funciones. La segunda herramienta es el soldador. Cuando calentamos el estaño, este fluye y actúa como un puente conductor, creando una conexión eléctrica y física permanente entre, por ejemplo, la pata de un componente y la pista de cobre de la placa. También se usa para desoldar, o sea, quitar componentes. Mi recomendación clave, ya que hay que tener extremo cuidado, porque no es un juguete y la punta, dependiendo del modelo, puede alcanzar temperaturas mayores a 300 grados. Siempre hay que dejarlo en su base de seguridad, apagarlo si lo vamos a dejar en una superficie. El mantenimiento. Para que las soldaduras queden limpias y brillantes, la punta debe estar siempre limpia. Límpiala frecuentemente usando una esponja húmeda mientras está caliente. Una punta limpia significa mayor transferencia de calor. Set de destornilladores de precisión. Ahora vamos a ver un set de destornilladores de precisión. A diferencia de los destornilladores grandes que usamos para muebles, estos son pequeños y están diseñados para la tornillería diminuta que encontramos en la electrónica moderna. Su uso es simple pero muy vital. Abrir dispositivos. Cualquier reparación comienza por desarmar la carcasa, y hoy en día los fabricantes usan muchos tipos de tornillos diferentes para dificultar esto. Este set te dará puntas correctas, ya sean puntas Phillips, planas, Torx, Pentalobe, que son los más comunes en los teléfonos iPhone, o Rewind, como las de las consolas. Mi recomendación es la organización, ya que cuando quitamos los tornillos de un teléfono o de una computadora son muy pequeños y se pierden muy fácil. Usar un tapete magnético o como el que yo tengo, donde se puedan diferenciar los tornillos, o incluso pequeños contenedores como un pastillero para mantener los tornillos ordenados. Y muy importante, usar la punta del tamaño exacto. Si usamos una punta incorrecta puede
rodar la cabeza del tornillo y entonces será casi imposible sacarlo. Hablemos de nuestras manos extendidas, que son las pinzas y alicates de electrónica. Son herramientas de sujeción y corte diseñadas para trabajar en espacios muy reducidos donde nuestro dedo simplemente no entra. Tiene múltiples usos, pero los más principales son sujetar componentes diminutos como resistencias y tornillos o para guiar cables muy delicados. Luego tenemos los alicates de corte, que son imprescindibles para cortar el exceso de las patas de los componentes después de soldar, para pelar aislantes de los cables. Mi recomendación es conseguir pinzas antiestáticas, ya que la electricidad estática de tu propio cuerpo puede freír componentes sensibles, y estas piezas tienen un recubrimiento especial que descarga esta estática de forma segura. Y para los alicates de corte, usarlos solo para cobre o estaño. Si intentas cortar acero duro, dañarás el filo. Desoldador de succión. Junto con el soldador o cautín vive su mejor amigo, que es el desoldador de succión. Es una herramienta mecánica muy simple que funciona como una pequeña aspiradora de acción rápida. Es básicamente un cilindro con un pistón y un resorte. Como su nombre indica, se usa para desoldar, es decir, quitar el estaño de una punta de soldadura. Cuando necesitamos reemplazar un componente dañado, primero tenemos que quitarlo. Calentamos la soldadura vieja con el cautín hasta que se vuelva líquida, y en ese preciso instante colocamos la punta sobre la soldadura y presionamos el botón. El pistón crea un vacío que succiona el estaño derretido, dejando el componente libre. Mi recomendación final para esta herramienta es mantenimiento. Esta herramienta se llena de estaño endurecido regularmente. Tenemos que desenroscarla para vaciar todos los trocitos de estaño viejo que tengan adentro. Y esas son las 5 herramientas básicas. Con esto ya pueden empezar a desarmar y a reparar. ¿Creen que me faltó alguna herramienta? ¿Podrías decir cuál es tu herramienta favorita cuando estás reparando algo? Y déjamelo saber en los comentarios. La curva del aprendizaje siempre cuesta, pero cuesta un poco más pagar para que alguien más haga algo que vos podés hacer. Aprendiendo lo básico, perdiendo un poco el miedo, animarse a cosas nuevas y ensuciándose un poco la mano, todos podemos hacer. Si te gustó el video, déjamelo saber suscribiéndote al canal, dándole me gusta y nos vemos en el próximo.